Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Me confirman si me escuchan, por favor. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien, chicos? ¿Sí? Buenas noches, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el día de hoy. Y vamos a iniciar dando podríamos decir, un pequeño resumen de las estructuras de control. Y vamos a iniciar diciendo, ¿verdad? Que, bueno, básicamente que en C++ tenemos tres tipos de estructura de control, a las cuales nos referimos como instrucciones de control. Y las instrucciones secuenciales y las instrucciones de selección, que en este caso identificamos tres tipos, que en este caso es if, if-else y el switch, que todavía no lo hemos visto. De repente lo veamos más adelante. Y en el caso de las estructuras de repetición, muchachos, también identificamos tres tipos: el ciclo while, el ciclo for y el ciclo do while. En el caso de las instrucciones de secuencia, muchachos, pues estas fueron las primeras que nosotros vimos. Básicamente lo que hacíamos ahí, o mejor dicho, lo que hacía el programa era de que lo que estaba se leía de inicio a fin, es decir, el programa como tal se ejecutaba desde el inicio hasta el final, ¿verdad? No había ningún tipo de selección ni de decisión como tal, ¿verdad? Entonces, por eso podríamos decir que en el caso de las instrucciones de secuencias, ¿verdad? Se ejecuta desde la primera línea de código hasta la última línea de código. Tenemos, muchachos, que cada programa en C++ se forma combinando tanto instrucciones de secuencias, selecciones y repeticiones. Y obviamente hasta el momento, pues ya hemos visto como que de forma aislada, ¿verdad? Y repasando un poco estas, vemos que en el caso, por ejemplo, de las instrucciones if, tenemos que esta es una instrucción de control de una sola entrada y una sola salida. Tal y como vemos nosotros en el diagrama, muchachos, tenemos básicamente que se ejecuta, hay una decisión, ¿verdad? Entonces, si se cumple, si es verdadera, entonces hace o ejecuta la acción como tal y finaliza. Y si es falsa, entonces finaliza el programa como tal, no entra a la acción como tal. Entonces, básicamente la instrucción es únicamente una sola entrada y una sola salida. ¿Okay? Se ejecuta una vez y hasta ahí nomás. En el caso de la instrucción if-else, que esa fue la que vimos en el primer parcial, teníamos que la instrucción if de selección simple, de ahí está una acción indicada solamente cuando la condición es verdadera, es decir, lo que habíamos visto anteriormente, si la condición se cumple, si es verdadera, se ejecuta la acción, de lo contrario, entonces no. En el caso de la instrucción if-else, básicamente trabaja de selección doble, es decir, permite al programador especificar una acción a realizar cuando la condición es verdadera y otra distinta cuando la condición es falsa. Y si vemos en el diagrama, pues de igual manera también, si la condición es verdadera, es decir, el estudiante tiene una nota mayor o igual a 60, entonces se va a imprimir aprobado. De lo contrario, quiere decir que es menor a 60, entonces imprime reprobado, y ambos al final, una vez que se ejecuta, va a finalizar ya el ciclo como tal. Pero también tenemos aquellas instrucciones if-else anidado, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, muchachos, en nivel vamos a ir viendo cómo, tal como lo dijimos al inicio, podemos combinar diferentes instrucciones. Y ya vamos a ver un ejercicio precisamente donde hacemos una combinación básicamente de la mayoría de las instrucciones. Tenemos que, en el caso de los ciclos if-else anidados, pues estamos hablando de que pueden evaluar varios casos al colocar instrucciones de selección if-else dentro de otras instrucciones if-else. En este caso, muchachos,
vemos un ejemplo donde estamos validando, en el primer caso, si el promedio es mayor o igual a 9, entonces si esto es verdadero, entonces el descuento va a ser igual a 0.2. De lo contrario, si promedio es mayor o igual a 8 y promedio menor que 9, entonces en este caso descuento va a ser igual a 0.1. Y en este otro caso nos dice que de lo contrario, si promedio, aquí estamos hablando ya de ciclos anidados, es mayor o igual a 7 y promedio es menor que 8, entonces en este caso el descuento es de 0.05. Y de lo contrario, el descuento es igual a 0. Es decir, que se tienen que cumplir ambas condiciones para que funcione como tal. Entonces, al final, una vez que sale del ciclo anidado, entonces, básicamente, imprime el resultado propiamente de la coejeción como tal. Tenemos también, muchachos, la instrucción de repetición while, que esta es con la que han estado trabajando. En este caso, una instrucción de repetición, también llamada instrucción de ciclos o un ciclo. En este caso, permite al programador especificar que un programa debe repetirse una acción mientras ciertas condiciones sean verdaderas. Entonces, en este caso, vemos que el diagrama, obviamente, primero está la validación de la condición. Si es verdadero, entra a la acción y se está repitiendo siempre y cuando sea verdadero. Una vez que es falso, entonces finaliza. En el caso de la estructura hacer mientras, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la estructura do while, tenemos que el bucle, mientras se evalúa la expresión al comienzo del bucle de repetición, siempre se utilizan para crear bucles pre-test, es decir, hacen una revisión previa. Los bucles pre-test se denominan también bucles controladores por entrada. En numerosas ocasiones es necesario que el conjunto de sentencias que componen el cuerpo del bucle se ejecute al menos una vez, sea cual sea el valor de la expresión o condición de evaluación. Estos bucles se denominan bucles post-test o bucles controlados por la salida. Un caso típico es el bucle hacer mientras, do while, que existe tanto en los lenguajes C, C++, Java o C#. En este caso, muchachos, ¿qué pasa? Hasta el momento lo que habíamos visto era un bucle pretest, es decir, el ciclo de repetición while es un bucle pretest. Primero, valida si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, entonces entra a ejecutar la acción y se está repitiendo cuantas veces sea verdadera. Una vez que deja de ser verdadera, finaliza. En el caso de los bucles post-test es lo contrario, ¿verdad? Se van a ejecutar al menos una vez porque la validación se hace al final, no al inicio como es el ciclo while. Entonces, en este caso tenemos que el bucle hacer mientras es análogo del bucle mientras y el cuerpo de bucle se ejecuta una vez y otra vez mientras la condición, es decir, la expresión booleana, sea verdadero. Existen, sin embargo, una gran diferencia y es que el cuerpo de bucle está encerrado entre las palabras reservadas hacer y mientras. De modo que la sentencia de dicho cuerpo se ejecuta al menos una vez antes de que se evalúe la expresión booleana. Y básicamente esto es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Que se va a ejecutar al menos una vez antes de que se evalúe la expresión booleana como tal. En otras palabras, muchachos, el cuerpo de bucle siempre se va a ejecutar al menos una vez, incluso aunque la expresión booleana sea falsa. Es decir, y aquí como vemos en nuestro diagrama, podemos ver que tenemos la acción, ¿sí? Y se va a ejecutar, después viene la condición. Si la condición es verdadera, entonces se vuelve a ejecutar la acción. De lo contrario, si la condición es falsa, no se ejecuta.
Pero ¿qué es lo que sucede? De que se va a ejecutar al menos una vez, ¿verdad? Con el ciclo do while, al menos una vez se va a ejecutar, según la estructura que nosotros tenemos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Muy bien. Solamente si nos mostraron un ejemplo, ¿tiene alguno para demostrarnos después? Sí, claro. No se preocupen, lo vamos a hacer. Ok. Ok, entonces nos dice que el bucle hacer mientras se determina de ejecutar cuando el valor de la condición es falsa. Y la elección entre un bucle mientras y un bucle hacer mientras depende del problema de cómputo a resolver, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en el dilema que vamos a utilizar, si utilizamos un ciclo while o utilizamos un ciclo do while. En la mayoría de los casos la condición de entrada del bucle mientras es la elección correcta, ¿verdad? Es decir, hacer el pretest antes que se ejecute la condición como tal, ¿verdad? Por ejemplo, si el bucle se utiliza para recorrer una lista de números o una lista de cualquier tipo de objetos, y la lista puede estar vacía, en cuyo caso la sentencia del bucle nunca se ejecutará. Si se aplica un bucle hacer mientras, nos conduce a un código erróneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al final, muchachos, conforme ustedes vayan practicando y practicando, van a ir determinando qué ciclos es que van a utilizar o qué combinación de ciclos van a utilizar. Ya vamos a ver un ejemplo donde precisamente podemos utilizar podemos utilizar diferentes ciclos en el mismo programa, ¿verdad? Entonces, tenemos la sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a ejecutar y hasta por último, o sea, al final es donde va hasta la condición. Entonces, por eso es que nos dice que siempre, si utilizamos el ciclo do while, siempre y a primera vez se va a ejecutar, ¿verdad? Eso es siempre. Tenemos por ejemplo un algoritmo, ¿verdad? Donde tenemos el algoritmo, nos están pidiendo obtener un algoritmo, crea un número, por ejemplo 198, y obtenga su número inverso. En este caso tenemos declaradas dos variables enteras y una vez que iniciamos tenemos que anum y estamos asignando 198, el valor 198, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, básicamente, y a primera vez, es decir, se va a ejecutar, lo va a convertir y hasta el final es que va a validar que num sea mayor a 0. Entonces, aunque num fuera igual a 0, siempre se ejecutaría y a primera vez, como lo tenemos en estos momentos. Entonces, básicamente, al final, si nosotros pasamos esto a código, muchachos, nos va a dar un resultado similar a este. Si ingresamos 198, entonces nos va a mostrar básicamente nos va a mostrar el número inverso, que en este caso sería 891. Ok, vamos a hacer el ejemplo, pero antes de hacer el ejemplo, para ver si me están poniendo atención, necesito que por favor ingresen a Kahoot. Y les quedó una tareita de leer unas páginas. Permítanme, chicos. Entonces, recuerden, vayan ingresando, por favor. Y este es el número que tienen que escribir. Todo pegado, muchachos, para que no tengan problema en el momento de ingresar. Vayan ingresando, por favor.
Muy bien, chicos, solo hay 23 y son 32. ¿Y los demás, porfa? Ingeniera, solo estoy encendiendo la máquina. Ah, ok, está bien. Ah, ok, 24. ¿Y los demás, chicos? Está un poco fea la señal. Sí, ¿verdad? Ok, Candy. Traten de conectarse con su celular y con la computadora mucho. O sea, conectarse con el celular, pero ver siempre en la computadora, tener la computadora encendida. Yo estoy con dos celulares porque como estoy con datos. Ah, ok. Harold, ¿verdad? Sí, Ok, está bien, Harold. en uno tengo el TIN y el otro tengo Kahoot. Ok, perfecto. Así estoy yo también. Yo también estoy así. Toca, dice. Muy bien, chicos. Me gusta que busquen soluciones. Ok, tenemos 25. ¿Alguien más se va a conectar? Ahorita, ingeniero, ahorita. Ok. Jóvenes, el examen del segundo parcial se lo dejamos para la siguiente semana, para el fin de semana, o prefieren que mejor lo hagamos el día que corresponde, el 23. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. El fin de semana está bien, ingeniero, Ok. para tener la Semana Santa tranquila. Sí, Uy, sí. sí. Bueno,
Tranquila de examen, pero de actividades. Nos va a dejar ejercicios. No, Sí, por favor, muchachos. ingeniero. Y voy a dejar Así que no es ejercicio. semana, así que no es semana de vacaciones. Así que gracias. Mire que no nos podemos reunir por el COVID. Gracias a Dios existen las herramientas virtuales, ¿va, chicos? Sí. Pues sí, al fin y al cabo, a saber si vamos a terminar saliendo por la pandemia, así que no creo. Dice que no tienen antivirus para agarrar el COVID también por medio virtual. Ah, de verdad, Cristian. Vamos a correr ese riesgo, muchachos. Muy bien, 29. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Ingeniera, Diga. ¿el examen sería más práctico que teórico o sería también práctico y teórico? O sea, mitad y mitad. No, va a ser más práctico que teórico. Ingeniera, otra consulta. ¿Cuánto Disculpe que tiempo, interrumpa. ingeniero? ¿Verdad que no hicimos la práctica que íbamos a hacer Sí, de se la subir, voy a... Sí, se de la voy a... subir, De subir el archivo. Sí, ¿verdad, chicos? De esa práctica me están hablando. sí, de eso le estoy Sí, hablando, esa. Ok. que me quedé buscando en el archivo y será que la abrió y se cerró, no sé. No, no, no. No, chicos, yo ya les aviso. O no les aviso, no, yo sí les aviso, muchachos. Sí, claro. No, yo les voy a avisar. Ya voy a dejar para este fin de semana, aunque para este fin de semana ya tengo una asignación ahí bien bonita. El examen, ¿no? ¿O es la otra? No, No, por favor. este El no es el examen. examen, esta es tarea. Otra. Sí, ¿Individual o en grupo? Ingeniera y y los lo que pasa, acumulativos de primer y lo que pasa, y lo que pasa, chicos, es que el examen va a ser individual. Perdón, me Ingeniero, este fin de semana no, ¿por qué? porque ya tengo otras, bueno, yo tengo otros exámenes y otras tareas eh, de otras clases y toda la semana hemos estado en eso. Ingeniera, Licenciada, pero ¿Por qué ¿para no qué lo, fecha por sería qué el no lo- examen? ¿Mm? ¿Para qué ¿Perdón? fecha sería el examen? Porque este fin de semana, que es el sábado y el domingo, que me parece que es 20 y 21, yo no voy a tener energía aquí en Tela. No, no va a ser para este fin de semana. Recuerden que el examen estaba programado para la siguiente semana, específicamente para el martes 23. Entonces yo les preguntaba si ustedes deseaban que fuera el martes 23 o lo pasábamos para el fin de semana, que en todo caso sería viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Oh, esas fechas sí me parecen bien. Está bien, perfecto. 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 Y lo que voy a Súper. hacer, es que las asignaciones voy a tratar de ponérselas en esta semana para que puedan practicar y se las voy a poner, bueno, para mañana. Bueno, para hoy tienen una asignación, hoy se van a desvelar un poquito, muchachos, Otra, y no Para tenemos la mañana tarea lo para subiré. mañana. para que se vayan acostumbrando a los desvelos, chicos. Y la tarea no es mañana, pues. Y después no les cueste, perdón, desvelarse. Pero otra asignación aparte de la tarea en grupo. Ah, sí, otra asignación aparte de la tarea en grupo, sí, sí. Es un, Ingeniera, eso del desvelo como que hace ya varios años, ya nos acostumbramos ya. Ah, qué bueno. Bueno, eso me tranquiliza. Sí, viste. Eso me Uy, tranquiliza. no. Bueno, Pero chicos, déjenla entonces, el viernes aunque sea. hoy sí iniciamos, muchachos. Sí, ¿Listos? Sí, Bueno, sí. ok. Iniciemos entonces. Ok. Pregunta, bueno, todavía no aparece, chicos. Pregunta número 1. ¿Verdadero o falso? En la instrucción Y, la evaluación de la condición de continuación del ciclo ocurre al principio del ciclo. ¿Verdadero o falso? En la instrucción
why. Y evaluación de la condición de continuación del ciclo ocurre al principio del ciclo, verdadero o falso. Ok, excelente. Me preocupa que hubieron 5 que me contestaron falso, chicos. Recordemos que el ciclo while y la condición es al inicio. Esa es la característica. No va a ingresar al ciclo mientras la condición no sea verdadera. Si la condición no es verdadera, nunca ingresa al ciclo, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claro eso. Ok. En los rankings, muy bien, Paola. Muy bien, Kelly. Muy bien, Ana. Muy bien, Jason. Muy bien, San. Porque si todos conectamos correcto, algunos tienen más puntuación que otros. Ah, porque son los primeritos que contestaron. Ah, entonces el internet. Dale, está bien. Ay, Cristian. Sí, es el internet. El siguiente. ¿Con qué otro nombre llamamos a los ciclos o estructuras cíclicas en programación? Ah, ok. El primero nos aparece... aparece pero, el segundo bucles y el segundo constantes. ¿Con qué otro nombre llamamos a los ciclos o estructuras cíclicas en programación? Excelente, muchachos. Muy bien. No es constante, chicos. Recuerden que las constantes al final son parte del programa como tal, pero no es un ciclo como tal. ¿Sí? Una constante básicamente siempre va a tener ese valor, ¿verdad? Pero en el caso de los bucles, así nosotros los conocemos, ¿verdad? Hay estructuras cíclicas, lo conocemos precisamente como bucles, ¿ok? Muy bien. Veamos el ranking. Paola, excelente, Paola. Kelly, muy bien, excelente. Jason, muy bien. Josué, muy bien. Harold, muy bien. Excelente, jóvenes. Muy Y la lento. tercera y última. El cuerpo del ciclo siempre se ejecutará cuando menos una vez, mientras, hacer mientras, para y sí. Ojo, el cuerpo del ciclo siempre se ejecutará cuando menos una vez. Será el ciclo mientras, que es el ciclo while, el do while, el para o el sí. Excelente para los que me contestaron hacer mientras, muchachos, que es el ciclo do while. Recordemos que hicimos énfasis en eso. En este caso, el ciclo se va a ejecutar al menos una vez porque la condición está al final, ¿verdad? Este ciclo, hacer mientras, es lo mismo que do while. Es lo mismo, es su traducción en español, hacer mientras. Entonces, se ejecuta al menos una vez y luego pasa la condición y una vez que entra la condición, ahí sí, muchachos. Entonces, ahí sí se valida. Si es falso, entonces finaliza y si es verdadero, se continúa ejecutando hasta que llegue a ser falso. Pero al menos una vez se va a ejecutar, ¿ok? Bueno, entonces veamos el podium. Tenemos en tercer lugar a Paola, muy bien. Segundo lugar, Kelly. Y primer lugar es para Harold. Excelente, Harold. Muy bien. Felicidades, muchachos y muchachas. Muy bien. Valió la Gracias. recarga de Harold. ¿Ah? Jóvenes, La recarga valió la pena. Valió la pena la recarga de Harold. ¿Verdad Sí. que valió la pena? Sí. ¿Cuántos Bueno, puntos eran? a ver, chicos, eso yo les iba a decir. Como siempre, ¿verdad? Vamos, en este caso, vamos a quedar así. El primer lugar, que en el caso de Harold, va a tener un punto. Segundo lugar, 0.8. Y tercer lugar va a tener 0.5. ¿Ok? Vayan anotando, chicos, sus puntos extras porque eso lo sumamos al final del periodo. ¿Ok? Ok, ingeniera. Entonces, segundo lugar,
0.8, tercer lugar 0.5 y primer lugar 1 punto extra, muchachos, ¿ok? ¿Y al quinto lugar? ¿Ah? ¿Y al quinto? Todavía no, chicos, el quinto todavía no. No copila. ¿Ah? No Bueno, copila. muchachos, entonces vamos a ver un ejemplo práctico sencillo para ver cómo funciona en sí el ciclo de White, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho, muchachos, que en el caso de el ciclo de White como tal, nosotros venimos y obviamente tenemos la inicialización de nuestro ciclo. Se va a ejecutar el conjunto de instrucciones y hasta el final es donde va a ser básicamente y a revisión si se cumple o no se cumple y a condición. Por eso es que decimos que en este ciclo como tal sí tenemos esa particularidad, ¿verdad? En el sentido de que sí se va a ejecutar básicamente mientras se ejecuta la primera vez y hasta el final es que realmente se revisa o se verifica si cumple la condición, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan el ejercicio que habíamos visto la vez pasada donde nos mostraba los números de 1 al 10? Entonces, si volvemos a ver este ejercicio, pero esta vez vamos a aplicar el do while. Siempre vamos a colocar, muchachos, la librería estándar de C++ y vamos a declarar la variable. En este caso solo es una variable. Y vamos a inicializar esa variable con 1. ¿Ok? Entonces, iniciamos nuestro ciclo. Y vamos a incrementar, obviamente, lo que es, en este caso, vamos a aumentar el contador de 1 en 1. ¿Ok? Y hasta el final es que vamos a revisar. Se va a ejecutar mientras i sea menor o igual que 10. Ingeniera, Dígame. ahí solamente prácticamente sería como que los está imprimiendo del 1 al 10. Así es, pero en orden, va aumentando, 1, 2, 3. Lo que sucede es que este mismo ejercicio lo vimos con el ciclo while. ¿Qué sucedía con el while? Que con el while primero así verificaba la condición, es decir, primero decía, ok, ¿y es menor o igual a 10? Sí, entonces ingresaba, ¿sí? Y en este caso es lo contrario, en este caso, sea que i sea menor o igual a 10 y a primera vez va a ejecutar el ciclo. Esa es la diferencia. O sea, al menos una vez se va a ejecutar el ciclo. Y básicamente aquí lo que nos va a mostrar es precisamente eso. Va a ser los números, miren, de 1 hasta el 10. ¿Y por qué hasta el 10? Porque obviamente nosotros pusimos de que una vez que fuera
se iba a ejecutar mientras fuera menor o igual a 10, pero ya una vez que fuera 11, es decir, que I valiera a 11, porque aquí tenemos lo que nos está incrementando nuestro contador. Entonces, cada vez que el ciclo se ejecute, cada vez que se ejecuta, I va aumentando, se va a ir sumando un 1. Entonces, la primera vez valía 1. Se ejecuta el ciclo, ahora I tiene un valor de 2. Se vuelve a ejecutar el ciclo y tiene un valor de 3. Y lo que va a ir haciendo es que cada vez que se va ejecutando, nos va a ir mostrando, nos va a ir imprimiendo los números. Al llegar a 11, cuando I valga 11, entonces nuevamente valida. 11 es menor o igual a 10, no, entonces ya no se ejecuta. Si yo aquí ya pongo, por ejemplo, 15, entonces miren, chicos. Pero ahí se podría confundir uno también a veces, digamos, entre el while y el do while. Ah, exacto. Eso era lo que nosotros hablábamos en esta parte. Lo Miren. veo igual. Perdóneme. No, Sí, no son casi iguales. Los veo casi igual. Ajá, pero la lógica es diferente, chicos. Es diferente. Porque Primero ¿qué es la lo que instrucción y sucede después. acá? Ajá, exacto. Miren, se lo voy a mostrar de esta manera. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo que I va a valer 0? Si yo tuviera aquí mi ciclo Y, no me va a entrar. ¿Por qué? Porque es a inicio. Entonces nunca me va a entrar. Nunca me va a entrar. Pero en este caso, yo no tengo mi ciclo Y, sino que lo que estoy poniendo es el ciclo de Y. Entonces, miren, ¿qué sucede? Acá yo estoy poniendo la condición que I se va a ejecutar mientras I sea menor o igual a 15. ¿Sí? Entonces, perdón, vamos a poner acá que I es igual a 16, por decirles algo. O no es que es igual a 16, sino que tiene el valor de 16. Entonces, miren, al menos una vez me entró en el ciclo. ¿Se fijaron, chicos? ¿Qué Sí. pasa con la condición Y? Que con la condición Y nunca hubiera entrado. Cierra ¿Por qué? el programa. Porque la condición Y va a inicio. No sé si ahora me doy a entender, jóvenes. Sí, ¿Ah? correcto. Ya Hoy entendí. sí. Hoy sí. Ok. Entonces, no es, pareciera que fuera lo mismo, chicos. Pareciera, pero realmente no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Es diferente. ¿Ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si lo hiciéramos en decremento? Es decir, como lo hicimos la vez pasada, donde primero nos muestra básicamente al revés, es decir, nos muestra en el caso del 10, nos muestra de 10 hacia abajo, es decir, 10, 9, 8, como hicimos el segundo ejemplo. Pues en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, vamos a inicializar. Menos, ¿verdad? Exacto. Aquí sería menos menos y acá sería cuando llegue a 1. ¿Sí? Entonces, al momento de ejecutarlo, ay, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué error tuve ahí, chicos? A ver. Le di un valor ahí de igual a 10 y no. Y igual a 10. Ajá. Y ahí está. ¿Qué sucede ahí? Vamos a ver quién me contesta ahí. 1. El 1. Que ahí es menor que. Menor que 10. 10 es menor o Al igual. revés. Pregunto. 10 es menor que I. 10 es mayor que 1. 10 es menor o igual que 1. Ajá. Entonces, ¿se debería o no se debería ejecutar el ciclo? Pregunto. Por lo menos una vez se ejecuta y dice que es igual que 10. ¿Y por qué es igual que 10? Porque ya lo declaró. Ajá. Pero ¿y entonces cómo yo tendría que poner? Igual a Y si se le 1. Igual a 1 o igual. Sí, igual a 1. Y luego cambiar en el I menor o igual que 1. Ok.
Chicos, escúchenme. ¿Cuál es el error que tengo acá? Es este. Esto yo tengo bien, pero aquí este signo lo tengo incorrecto. Tiene que ser mayor. ¿Ok? ¿Se fijan cómo un pequeño error? Ahí no me tiró un error, no me generó un error, obviamente, porque la condición me dice que al menos una vez se va a ejecutar. Pero un pequeño error de signos, muchachos, pueden hacer bastante la diferencia. Miren. Al llegar a 1 sería entonces. Al llegar a 1 se detiene, exacto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que I va a ser mayor o igual. ¿Y qué pasaba? Que anteriormente yo tenía que I era menor. Entonces, como era menor o igual a 1, y yo ya estaba asignando de una vez que era el número 10, obviamente, ¿se me iba a ejecutar una vez? Claro que sí, porque es el ciclo de while. Entonces, y a primera vez se me va a ejecutar fijo, ¿ok? Pero, de ahí, no me iba a ejecutar porque obviamente hasta ahí no me llegaba. Y la condición era falsa, por lo tanto finalizaba. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, pareciera que fuera lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Ahora bien, ¿están listos para una asignación para mañana? No. No. Ingeniero, que mañana tengo examen de Y conta. estamos algunos terminando la tarea todavía por las imágenes y los anexos. Bueno, La podemos entregar el viernes. Hagamos una cosa, chicos. Yo voy a decir qué es lo que vamos a hacer mañana y lo vamos a hacer en la clase. ¿Les parece? Pero obviamente, si hay algún estudiante que yo haga, le voy a dar, vamos a ver, para que se emocionen, un punto extra. Es bastante bueno. ¿Ah? Pero la asignación la va a dar hoy. Sí, yo se la voy a decir ahorita. Igual lo vamos a hacer mañana. Si ustedes no lo pueden hacer, no se preocupen. Pero para incentivar a aquellos estudiantes que quieran probar y o quieran hacer, entonces les voy a dar un punto extra quien lo haga. Pero ojo, no solo lo va a hacer, sino que me lo va a explicar qué es lo que hizo. Tíralo. Dígalo. ¿Sí, Dígalo. chicos? Mándelo. Ok, Pero de vamos los a hacer un ejercicios que son sistema para de entregar, votación. Chicos, En silencio. jóvenes, vamos a hacer un sistema de votación. Vamos a escoger al presidente de la clase de programación 1, ¿ok? Entonces, el sistema de votación me tiene que identificar quién queda como presidente de la clase de programación. ¿Quién quedó en segundo lugar? ¿Ok? ¿Cuántos hombres votaron? ¿Cuántas mujeres? ¿Y cuál es el promedio de edad? Y les voy a dar unos truquitos para esto, chicos. Solamente vamos a validar dos candidatos, el candidato 1 y el candidato 2. Y adicionalmente a eso, van a utilizar, en este caso, van a utilizar, muchachos, sí, permítanme, van a utilizar, se recuerdan que anteriormente vimos de que teníamos dos tipos de variables, aquellas variables que eran enteras y aquellas variables que eran flotantes, ¿sí? Entonces, para este ejercicio como tal, van a utilizar la variable string, el tipo de variable string, ¿ok? El tipo de variable string, aparte de la variable string y si van a utilizar float, pues igual, pero también van a utilizar la variable, el tipo de variable string y también la variable, el tipo de variable doble, ¿ok? Entonces van a utilizar eso. ¿Para qué nos sirve string, muchachos? String es para cadenas de texto, ¿ok? Cadenas o textos, ¿ok? ¿Para qué nos sirve el tipo W? Nos sirve para almacenar varios decimales,
Y adicionalmente a eso, muchachos, bueno, y a variable INT, pues ya saben para qué es, ¿verdad? Y float también. Entonces, estas dos nuevas variables también las pueden utilizar, bueno, si ustedes consideran que ya van a necesitar utilizar, ¿verdad? Si no, pues no necesitan utilizarlas. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes ilustres? ¿Dudas? Yo en la tarea en grupo que dejó, utilicé el doble porque me daba problemas con el entero y con el float. Excelente, muchachos. Excelente. Igualmente. Es que ¿saben qué sucede, chicos? También no había ningún problema. Esto es algo muy importante que ustedes lo tienen que conocer, jóvenes. Nosotros les damos a ustedes ya bases para la programación, pero al momento de programar, ustedes son los que deciden cómo van a programar, ¿ok? Y si eso implica que tienen que estudiar y evaluar comandos que de repente todavía no hemos visto, así es, y así va a ser, porque si yo a ustedes se los doy todo comidito, muchachos, no los voy a hacer buenos programadores. El buen programador es aquel que es autodidacta. Entonces, por esa razón, es que es importante de que ustedes, entre grupo, busquen alternativas, ¿ok? Ya si de repente, si ya no pueden, ya esas alternativas, ya no encuentran alternativas, entonces igual lo podemos discutir. Pero lo importante es eso. Eso es lo emocionante de ser programador, chicos. Lo emocionante de ser programador no es que nos den todo, eso no es emocionante realmente, porque cada problema tiene un origen diferente y tiene una solución muchas veces diferente. Y cada cabeza es un mundo, ¿ok? Bueno, chicos, entonces... Disculpe, ¿nos puede repetir la instrucción de la asignación? Sí, claro, con gusto. Necesito que el sistema, al final, bueno, el programita, al final me muestre quién queda como presidente de la clase de programación. ¿Quién quedó en segundo lugar? ¿Cuántos hombres votaron? ¿Cuántas mujeres votaron? ¿Y cuál es el promedio de edad de los que votaron? Pregunta, ¿con the while o while? ¿Perdón? Con the while. Ah, interesante. Ahí van a tener una ensalada, chicos. Van a utilizar do while, van a utilizar el ciclo if, van a utilizar el ciclo if else, van a utilizar Veamos que no while. está bien largo. Sí, no, ahí van a tener una ensalada de ciclos, muchachos. O sea, que Pregunta, haciendo ese ejercicio ¿se es puede el usar examen. dog while? Ah, perdone. ¿Se puede usar dog while? En el ¿Se mismo puede instrucción. usar? Dos while. Sí, usted En un puede programa. utilizar do while y dentro de do while podría utilizar el while o viceversa. O sea, Pero dos yo, while, un while y después otro while. anidados, sí, chicos, sí pueden, claro que sí, pero tienen que Ok. tener una lógica por qué lo están haciendo, porque si no pueden cometer ahí un error grave y pueden dejar básicamente un ciclo, un bucle que nunca se va a terminar, que nunca finaliza. Sí. En este Es que caso, para este ejercicio como tal que van a hacer, van a utilizar un do while, van a utilizar if else y solamente eso. No van a utilizar más. Ah, y sí, double. sí, no, O sea, van a Sí, utilizar gracias. Mayormente que se va a utilizar bastante son los if ahí. la mayoría de veces. Y Así es es. hombre o mujer. Sí. Pero ojo con esto, ¿verdad? Que sí, sí pueden utilizar, claro, claro que sí, pueden utilizar un do while aninado, claro que sí. O pueden utilizar un do while y dentro de ese un while también, sí podrían. Pero ojo con lo que hacen. Tienen que pensar ya bien cómo lo van a hacer, chicos. Y si lo logran hacer, van a estar listos para el examen. Ay, Santo Dios.
3 horas dura el examen, dijo. Digamos que tipo, voy a poner un ejercicio así igual a ese. No, tanto así no, chicos. Bueno, 3 horas muchachos. dura el examen. No asuste, Ángel. En ejercicio tipo examen dura 3 horas, dice. No, porque tanto así no. Que nos dejó, pues siempre tardamos más, o sea, más de una hora más o menos. Ingeniera, Dígame. en el examen van a venir los 2 ciclos. Chicos, y puede venir hasta un programa que tenga 3, 4 ciclos en el mismo. No, me refiero más que todo a lo que es usar los if con el while. Ah, sí. No, ahí ustedes, vamos a ver, se les voy a contestar de esta manera, chicos. Cuando ustedes llevan matemáticas y después van a álgebra y después van a cálculo, y lo que ustedes vieron en matemáticas y sirve para resolver en álgebra y sirve para resolver en cálculo. Sí, y estadística también. Gracias a Dios no la llevamos. Bueno, y a programación así es, chicos. Y lo que ustedes vieron en el primer parcial, lo que van a ir viendo, y va a servir en programación 1, programación 2, programación 3, programación no sé cuántas programaciones llevan, pero 4. hasta que programación 4 y así sucesivamente. Todo ya va a servir. Obviamente, dependiendo del lenguaje de programación con el que ustedes van a trabajar o con el que su catedrático al final va a trabajar, hay algunas diferencias, pero los ciclos son los ciclos, muchachos. Aquí en la China y en cualquier lugar del mundo. Los ciclos funcionan de la misma manera. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar es tratar de ir identificando cuándo lo pueden hacer. Yo por eso les digo algo. No es malo trabajar en grupo. Claro que es bueno, porque se complementan. En el sentido que de repente, si alguien está equivocado con algo, pues ahí puede despejar también su duda y se pueden complementar. Y lo malo es cuando nos confiamos al trabajo del grupo, ¿verdad? Y lo importante es siempre tratar ustedes de hacerlos, ¿verdad? Y obviamente en programación 1, pues la complejidad propiamente de los programas es mínima, pero ya cuando ya vayan a programación 2 y así sucesivamente, ya va a ser algo más complejo. Por cierto que para el proyecto final ya estoy pensando dejarles un juego. Entre damero o ¿han jugado el juego del cubo, muchachos? Pero No. ¿Cuál? No. Tetris. Cerrando en el cubo. Ay, muchachos, si es que se lo voy a dejar, pero no les voy a decir cómo lo van a hacer. Ahí voy a ver si aprendieron. Ah, qué lindo, Después me lo van a agradecer, chicos. De verdad que sí, ya van a ver. Después me lo van a agradecer. Prefiero las matrices. Sí. ¿Ah? Prefiero las matrices. Bueno, Mándelo chicos, para conta. ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Con ustedes tenemos clase mañana. Yo sé que están ahorita con bastante presión, chicos. Yo voy a tratar de no presionarlos tanto, pero igual, esta es una clase que es propiamente de su carrera y pues sí, tengo que presionarlos. Entonces, estudiense capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, estudienlo, jóvenes, estudienlo, ¿verdad? Eso es muy importante. Ay, es que la ingeniera no me dijo que tenía que estudiar eso. Se los estoy diciendo, estudien capítulo 4, capítulo 5, vuelvan a estudiar otra vez el capítulo 1, el capítulo 2. Repasen, muchachos, repasen. Digamos que nosotros estamos tipo los médicos. Está repasando. Exacto, tienen que estar constantemente repasando. Y sobre todo, muchachos, ser muy autodidactas. Mucho, tienen que ser muy autodidactas, ¿ok? Bueno, jóvenes y ilustres, cuídense mucho. Espero que todo ya salga bien. Nos vemos el día de mañana. Y por favor, cuídense ustedes y su familia. No se descuiden, ¿ok? Hasta mañana, muchachos. Gracias, ingeniero. Igual, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ingeniero, gracias. Buenas noches.